Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos el grupo de Luis Martínez, Franco Martínez, Natalia Naí y Kevin Cárcamo de la carrera de Ingeniería Informática. Y hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de uso de PC Gamer y consumo electrónico. Bueno, nuestro proyecto busca determinar el nivel de conciencia que tienen los hombres y las mujeres sobre el impacto que genera el uso de los PC Gamer en el gasto electrónico en los hogares, y cómo el objetivo es identificar a través de una encuesta que se le va a hacer a los usuarios y relacionarlo con las horas que ellos dedican al juego y con lo que sale realmente en la boleta de la luz. Nuestro objetivo es poder hacerlo a hombres y mujeres de la región de los lagos que usan computadores gamer de forma activa. En la diapositiva 3 podemos ver cómo está el link de la encuesta que nosotros acabamos de diseñar, que tiene 10 preguntas y aplicamos a 100 personas. El tiempo promedio fue de 1 minuto 40 responderla, y también una duración que tuvimos de 26 días en levantar la información. También esta encuesta se hizo en Microsoft Form. Bueno, en la diapositiva 4 podemos ver reunidas las 10 preguntas de la encuesta junto a una escala de medición de tipos de variables correspondiente al tipo de preguntas cuantitativas, como las horas de juego o valor de la boleta; preguntas cualitativas como el plan de energía o el nivel de acuerdo de afirmaciones, junto a una escala de nominales, ordinales o Likert. También hay preguntas de ramificación y varias preguntas más que terminan de completar las escalas correspondientes y tipos de variables de las preguntas. Diapositiva 5. El análisis de la pregunta 1, horas de juego activa. Ahora analizamos la pregunta: ¿cuántas horas semanales juega activamente cada usuario? Es una variable cuantitativa continua mediante una escala de razón. En promedio, los encuestados juegan 22 horas 83 horas semanales, con una media de 20 horas y una moda de 12 horas. Los datos se ven desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 80 horas, en una deviación estándar de 17 a 41, lo que muestra una dispersión moderada y alta. En resumen, la mayoría juega entre 10 y 35 horas semanales, pero hay casos extremos que elevan el promedio. Análisis. Pregunta 2. Horas pasivas. Continuamos con nuestras variables cuantitativas. Analizamos las horas pasivas, es decir, el tiempo que el computador queda encendido fuera del horario de juego, ya sea descargado o en reposo. Como podemos ver en el gráfico, el promedio es de casi 15 horas a la semana. Sin embargo, la medida más representativa es la mediana, que nos indica que la mitad de los encuestados deja el equipo en ese estado por 7 horas y media o menos. Lo más llamativo de esta gráfica son los picos o spikes de consumo extremo. Estos valores disparan nuestra desviación estándar a más de 22 horas debido a un grupo específico de usuarios que ha admitido dejar su computador encendido las 168 horas de la semana, es decir, nunca lo apagan. Análisis. Pregunta 3. Valor de la boleta. Respecto al impacto económico real, preguntamos por el valor de la última boleta de luz. En este gráfico de dispersión observamos que la gran mayoría de los datos se agrupan en la parte inferior, marcando un gasto promedio de 51.665 pesos y un valor modal de 30.000 pesos. Nuevamente, vemos la dispersión económica es considerable. Si bien el gasto mínimo registrado fue de 10.000 pesos, tenemos puntos aislados en el gráfico que alcanzan cuentas de hasta 300.000 pesos mensuales, lo que eleva significativamente nuestra desviación estándar. Pregunta 4. Plan de energía. Pasando al análisis de variables alternativas nominales, quisimos entender el perfil técnico de usuarios. Cuando le preguntamos por un plan de energía, los resultados fueron claros. Un aplastante 67% de la muestra prioriza el rendimiento, sumando a quienes eligen alto rendimiento, y un equilibrado. Por otro lado, observamos los datos preocupantes respecto a la eficiencia. Primero, un 20% de los usuarios desconoce cómo está configurado su equipo, y segundo, la opción de ahorro energético o economizador fue la menos elegida de todas, con solo 13 preferencias. Esto confirma que el ahorro de luz no es un factor de decisión al momento de configurar el PC. Pregunta 5. Categorías de videojuegos. Finalmente cruzamos esta información en tipo de carga del trabajo que le exigen al equipo, preguntando por la categoría de juegos más frecuente. Los datos muestran que el 62% ejecuta títulos que maximizan la carga de hardware, dividido entre juegos AAA con gráficas al máximo
y títulos competitivos de eSport. Este predominio de hábitos de alta exigencia tecnológica representa un impacto directo y elevado en el consumo eléctrico, al ser la gran mayoría en que este grupo se convierte en nuestro foco principal para evaluar si realmente dimensiona el gasto económico que su nivel de exigencia técnica suma mes a mes en la boleta de luz. Continuando con el análisis, en la pregunta 6 abordamos una variable cualitativa ordinal, en la cual preguntamos, ¿cuál es el rango de capacidad en la fuente de poder de su equipo? Y como podemos observar en la tabla, el rango predominante fue de entre 500 y 750 watts, en donde entre 30 a 35 usuarios nos confirmaron que poseen un hardware de gama media alta, lo cual es como nos justifica los altos consumos de sus hogares. Pregunta 7. Entramos a medir la percepción de los usuarios utilizando la escala de Likert, donde les consultamos si consideran que el uso frecuente de su PC aumenta significativamente la boleta de luz, en donde nuestra moda fue de acuerdo con cerca de 37 preferencias, sumando un grupo importante que está totalmente de acuerdo, lo cual nos demuestra que el gamer promedio está consciente de que su pasatiempo es costoso a nivel eléctrico. Siguiendo la misma línea, en la pregunta 8 quisimos profundizar si asocian directamente el tiempo de uso con el consumo nuevamente. La tendencia se mantiene firme, ya que la gran mayoría vincula las horas de juego con el aumento de la boleta, concentrando 30 respuestas en de acuerdo y 20 en totalmente de acuerdo. Es decir, que la mitad de nuestros usuarios tienen totalmente claro el impacto directo de sus horas en las pantallas en el gasto familiar. Sin embargo, en la pregunta 9 llegamos a un punto de inflexión de nuestra investigación, ya que ellos están conscientes del alto gasto que genera el uso de los PC gamers, pero no, la mayoría no implementa medidas como para reducir su consumo, la cual nos confirmaron 53 usuarios que no implementan ninguna medida, frente a 47 usuarios que sí lo hacen. Pero para entender el comportamiento de quienes sí toman acciones, analizamos la ramificación del grupo afirmativo. Vemos que 47 usuarios que ahorran energía se dividen en dos estrategias prácticas. Por un lado, 24 personas optan por reducir sus horas de juego o apagar las iluminaciones decorativas o estéticas. Por otro lado, 23 usuarios optan por la vía estratégica en donde encienden sus PC solo en aquellos horarios en donde la tarifa de luz es más barata o normal. Bueno, ahora pasamos al análisis de la pregunta 11, en la cual la mayoría no aplica medidas de ahorro porque no son quienes pagan la boleta. Bueno, eso se demuestra en 32 respuestas. En otro grupo de las más o menos 21 respuestas, prioriza rendimiento y comodidad. En resumen, la falta de responsabilidad económica y la preferencia por la experiencia de juego limitan la adopción de medidas de ahorro. Por eso las intervenciones deben dirigirse a los responsables del pago y ofrecer soluciones poco intrusivas. Por ejemplo, pagar las luces RGB, por ejemplo, la luz del teclado y cosas en la cual estén como gastando y no estén gastando energía. Por ejemplo, cuando uno deja su PC conectado y todo eso genera más gasto dependiendo de la potencia que tenga cada computador. Bueno, ahora pasamos al primer modelo de regresión lineal simple, en la cual esta nos muestra las horas promedios activos. Y bueno, como mencioné, las horas activas con el valor de la boleta mediante la ecuación que sería y es igual a 767,38x más 34.115, donde x son las horas activas.
El R cuadrado sería igual a 0,096. Esto indica que solo el 9,6% de la variación en la boleta se explica por las horas activas. Cada hora activa suma el promedio de 767 pesos chilenos, pero la predicción es poco confiable porque la mayoría de la parte de los gastos dependen de otros factores. Bueno, esto en resumen, existe una ligera tendencia positiva, pero el modelo es insuficiente para predecir la boleta por sí solo. Se necesitan más variables para obtener estimaciones útiles. Y aquí hay mucha gente que simplemente deja que los demás paguen la boleta, o simplemente son personas que no, personas que dependen de otros, por decirlo de una forma un poco más simple, que no se preocupan por la boleta de la luz, que le da lo mismo y simplemente les gusta jugar de forma continua. Ahora pasamos al segundo modelo de regresión lineal simple, que serían las horas promedios pasivas de la última boleta de luz. Bueno, aquí este modelo relaciona las horas pasivas con el valor de la boleta mediante la ecuación que sería I es igual a 985,05x más 36.899, donde x son las horas pasivas, eh, con r al cuadrado, que sería igual al 0,257. En esto se explica que el 25,7% de la variación en la boleta cada hora pasiva suma en promedio 985 pesos. Por ejemplo, en 24 horas eso se estimaría a unos 60.540 pesos, pero el modelo aún deja sin explicar la mayor parte del gasto, que eso sería el 74,3%. En resumen, hay una relación positiva y más clara que con las horas activas, pero la predicción sigue siendo limitada. Para estimaciones fiables se requieren más variables, como tarifas o otros electrodomésticos, número de habitantes, y para eso poder, en base si tenemos esos números, por decirlo así, o esas estimaciones, con esto podemos reducir el consumo y usar medidas prácticas poco intuitivas, como suspender en vez en cuando, dejar encendido o apagar las luces RGB, o desenchufar el computador, o simplemente desenchufar electrodomésticos en la cual nosotros nos estemos ocupando por el momento. Bueno, ahora pasamos a la siguiente, en la cual tenemos las conclusiones de las preguntas, de las 11 preguntas que se hicieron en la encuesta. Bueno, la mayoría juega moderadas entre una media más o menos de 20 horas, por lo que por lo que el uso pasivo también presenta valores extremos. El gasto típico en electricidad ronda entre los 30.000 y los 40.500 pesos más o menos, aunque la medida sube por consumos altos. La mayoría prioriza rendimiento, como planes alto rendimiento, equilibrado, y juega a títulos de alta exigencia. Es- bueno, los usuarios que están jugando más o menos juegos de alta exigencia son más o menos el 62% más o menos de las encuestas que se hicieron. Casi el 62% juega juegos de alto rendimiento, en la cual tiene un consumo mucho más grande de electricidad. Bueno, con estas fuentes mayoritarias de 500 a 750 watts, la percepción general es que el PC gamer sí aumenta la boleta, aunque hay opciones divididas, solo que el 47% aplica medidas de ahorro. 24 apagan luces y reducen horas. El 23% usan ah, horarios baratos, y quienes nos ahorran suelen no ser responsables del pago o priorizan comodidad. En conjunto hay conciencia parcial, pero falta de acción y factores extremos que explican gran parte del gasto.
Y bueno, aquí pasamos a las tres conclusiones, en la cual el primer modelo en las horas activas muestra una relación positiva muy débil, en la cual se, en la cual viendo la ecuación que sería y es igual a 767,38x más 34.115 con r cuadrado es igual a 0,096. eh, es decir, que cada hora activa suma 767 pesos, pero solo explica el 9,6% de la variación de la boleta. Por tanto, no es fiable para predecir costos. El segundo modelo, en las horas pasivas, presenta una relación positiva moderada, ya que cada hora pasiva suma 985 pesos y explica que el 25,7% de la variación es mejor, pero aún insuficiente. Bueno, en conclusión, más horas especialmente pasivas tienden a aumentar la boleta, pero la mayor parte del gasto depende de otros factores del hogar. Para predicciones útiles se requiere más variables, como tarifas, electrodomésticos y habitantes. Y para reducir consumo conviene aplicar medidas simples y no intrusivas, como apagar luces RGB o desconectar el computador cuando simplemente no se esté usando. O desconectar, por ejemplo, cargadores o cualquier electrodoméstico que uno no use. Muchas gracias por su atención.